Llegué a casa temprano, y encontré a mi hija de 7 años sentada sola en el suelo de la sala, llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Unos segundos después, escuché ruidos extraños que venían de mi dormitorio en la planta de arriba. Cuando abrí la puerta, encontré a mi esposo y a mi mejor amiga en mi cama. Ellos pensaron que gritaría, pensaron que me derrumbaría, pensaron que perdería el control. En cambio, saqué mi teléfono, y ese fue el momento en que sus vidas comenzaron a desmoronarse. Mi nombre es Emily Carter y hasta esa tarde pensé que tenía una vida normal. No una vida perfecta, nadie en América realmente tiene una vida perfecta ya. Pero pensé que tenía una buena vida. Tenía 38 años, era gerente de proyectos para una empresa de consultoría de construcción, en las afueras de Columbus, Ohio. Mi esposo Jason tenía 40 años, y trabajaba en ventas regionales para un proveedor de equipos médicos. Llevábamos casados 11 años, y teníamos una hija de 7 años llamada Sophie. Nuestra vida parecía ordinaria desde afuera, una casa de 2 pisos en una tranquila subdivisión, práctica de fútbol 2 veces por semana, noches de cine familiar los viernes, parrilladas en el vecindad durante el verano. El tipo de vida que millones de personas pasan años tratando de construir. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que había señales de advertencia, siempre hay señales de advertencia. El problema es que cuando amas a alguien, tu mente se vuelve muy buena explicando cosas que deberían preocuparte. Jason se había vuelto distante durante el año anterior. No cruel, no abiertamente hostil, solo distante. Pasaba más tiempo en su teléfono, más tiempo viajando por trabajo, más noches respondiendo correos electrónicos desde el patio trasero. Siempre que le preguntaba si todo estaba bien, él siempre sonreía y decía, solo estrés del trabajo. Y como confiaba en él, le creía. Lisa Morgan también le creía. Al menos, eso era lo que pensaba. Lisa había sido mi mejor amiga durante casi 10 años. Nos conocimos cuando nuestras hijas asistieron al mismo preescolar. Con el tiempo se convirtió en parte de la familia. Asistía a cumpleaños, días festivos y eventos escolares. Tenía llaves de nuestra casa, sabía dónde guardábamos las mantas de repuesto, sabía qué café me gustaba, lo sabía todo sobre mí todo. Lo que hizo que lo sucedido fuera aún peor, porque la traición duele, pero la traición de alguien que conoce toda tu vida, duele de una manera diferente. 3 días antes de que todo se derrumbara, Lisa se sentó frente a mí en una cafetería. Nos reímos de nuestros hijos, hablamos de trabajo, nos quejamos de los crecientes precios de los comestibles. Me abrazó para despedirse y me dijo que me amaba. Recuerdo esas palabras exactas, te amo, M. Le creí. El siguiente jueves comenzó como cualquier otro día de trabajo. Dejé a Sofía en la escuela, respondí correos electrónicos, asistí a reuniones, revisé los horarios de los proyectos. Alrededor del mediodía, un cliente canceló una reunión por la tarde, debido a problemas climáticos. De repente mi horario estaba completamente libre. Consideré quedarme en la oficina y ponerme al día con el papeleo. En cambio, decidí darle una sorpresa a Sofía después de la escuela, tal vez llevarla por un helado, tal vez empezar la cena temprano, solo una tarde normal, el tipo de pequeña decisión que cambia todo. Paré en una tienda de comestibles de camino a casa, compré ingredientes para espaguetis caseros, y tomé el pan de ajo favorito de Sofía. Durante todo el viaje a casa, no pensaba en nada importante, qué película podríamos ver ese fin de semana, si necesitaba cortar el césped, pensamientos normales, pensamientos ordinarios, los pensamientos de una mujer que no tenía absolutamente ninguna idea de que su vida estaba a punto de dividirse en 2 partes, antes y después. Entré en la entrada alrededor de las 3:30. La camioneta de Jason ya estaba allí. Eso me sorprendió. Se suponía que estaría visitando clientes a casi 2 horas de distancia. Por un breve momento, incluso sonreí. Tal vez él también había llegado temprano, tal vez tendríamos una noche familiar inesperada juntos. Cogí las bolsas de la compra y entré. Lo primero que noté fue el silencio. No un silencio pacífico. Un silencio equivocado, el tipo que inmediatamente te tensa el estómago. Sophie. Grité. No hubo respuesta. Entonces escuché un sollozo. Entré en la sala.
Mi hija estaba sentada en el suelo junto al sofá. Su cara estaba roja. Las lágrimas cubrían sus mejillas. Parecía aterrorizada. Dejé caer las bolsas de la compra al instante. Sophie. Ella levantó la vista y corrió hacia mí. En el segundo en que me rodeó con sus brazos la cintura, supe que algo andaba muy mal. Papi dijo que tenía que quedarme aquí abajo, susurró. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir, cariño? Ella se limpió la nariz. Él dijo que no subiera. Me agaché a su lado. ¿Por qué estás llorando? Su pequeño labio tembló. Escuché a gente gritando. Mi estómago se apretó aún más. Al principio pensé que tal vez Jason estaba en una llamada de trabajo, tal vez una discusión, tal vez algo relacionado con el negocio. Entonces lo escuché, un sonido de arriba, un ruido ahogado. Luego otro, no eran gritos. Era otra cosa, algo que no pude identificar de inmediato, pero algo que absolutamente no pertenecía a mi casa a las 3:30 de la tarde. Me puse de pie lentamente. Cada instinto en mi cuerpo se despertó de repente. El pasillo se sentía más largo de lo normal, la escalera más empinada. Cada escalón crujía bajo mis pies. A mitad de camino, escuché otro sonido. Luego una risa. La risa de una mujer. Por un momento mi cerebro se negó a procesarlo. Simplemente no podía. Tenía que haber otra explicación, siempre la hay. Hasta que no la hay. Llegué al piso de arriba. La puerta del dormitorio estaba cerrada. La miré fijamente. Mi pulso latía en mis oídos. Luego escuché la risa de nuevo, clara esta vez, familiar, terriblemente familiar. Mi mano tocó el picaporte y en ese instante, antes de abrirla, ya lo sabía. Tal vez no conscientemente, pero en algún lugar muy dentro de mí, lo sabía. Empujé la puerta para abrirla. El mundo se detuvo. Jason estaba en mi cama. Lisa estaba con él. Ambos se quedaron congelados durante unos segundos. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie respiró. Recuerdo cada detalle, la luz del sol a través de las cortinas, las sábanas enredadas, la mirada de pánico en el rostro de Lisa, el color que se desvanecía de la piel de Jason. Se sentía irreal, como si estuviera viendo la pesadilla de otra persona. Entonces Jason saltó. Emily, no respondí. Lisa agarró la manta. Sus manos temblaban. Emily, por favor. Todavía nada. Simplemente miré fijamente. No porque estuviera calmada, no porque no estuviera herida, sino porque el dolor era tan abrumador que mis emociones aún no se habían puesto al día. Entonces sucedió algo extraño. En lugar de gritar, metí la mano en mi bolso. Jason dejó de hablar. Los ojos de Lisa se abrieron. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. La habitación cambió al instante. Por primera vez parecieron asustados, miedo real. El miedo de las personas que se dan cuenta de que hay consecuencias. Emily, detente, dijo Jason. Seguí grabando. Por favor, escucha, susurró Lisa. Hice zoom en las caras de ambos. Jason dio un paso adelante. ¿Podemos hablar de esto? Finalmente hablé. Mi voz sonaba tranquila, mucho más tranquila de lo que me sentía. No se muevan. Ninguno de los dos dijo nada. Ambos querrán recordar este momento. Y a juzgar por el pánico que se extendía por sus caras, ya entendían por qué. Durante varios segundos después de que hablé, nadie se movió. El silencio dentro de ese dormitorio se sentía más pesado de lo que cualquier discusión a gritos podría haber sido. Jason estaba de pie junto a la cama, sin más que pánico. Lisa se apretó la manta con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Ambos me miraron como si esperaran una explosión. Esperaban lágrimas, esperaban rabia, esperaban que les arrojara algo. En cambio, seguí grabando. La cámara se mantuvo firme en mi mano, a pesar de que todo mi cuerpo se sentía entumecido. Emily, por favor, deja de filmar, dijo Jason.
Su voz sonaba extrañamente pequeña. Lo miré directamente. No. Lisa empezó a llorar. No el tipo de llanto que proviene del desamor, sino el tipo que proviene de ser atrapada. Emily, nunca quise que te enteraras de esta manera. Casi me reí. ¿Enterarme de esta manera? Como si hubiera una mejor manera de descubrir a tu esposo y a tu mejor amiga en tu propia cama. Como si hubiera una versión de esto que no fuera asquerosa. Lentamente moví la cámara por la habitación, la cama, la ropa esparcida por el suelo, las dos personas que habían pasado años mintiéndome a la cara. Luego, terminé la grabación. Jason pareció aliviado. Ese alivio duró menos de 3 segundos. Inmediatamente comencé otra grabación. Su cara se descompuso. En serio, lo miré muy seriamente. Por un breve momento vi la ira destellar en su rostro, no culpa, no vergüenza, ira. Porque no me estaba comportando como él esperaba, porque no estaba haciendo esto fácil, porque no estaba interpretando mi papel asignado en el desastre que habían creado. Ese fue el momento en que comprendí algo importante. Ninguno de ellos estaba pensando en Sophie. Ninguno de ellos estaba pensando en el daño que habían causado. Solo estaban pensando en sí mismos. Bajé mi teléfono. Vístete. Jason parpadeó. ¿Qué? ¿Me oíste, Emily? Vístete. Mi voz se mantuvo tranquila, fría, controlada, exactamente lo contrario de lo que ellos querían. Sin otra palabra, me di la vuelta y salí. Mis piernas se sentían débiles mientras cruzaba el pasillo. Bajé las escaleras de alguna manera, todavía no sé cómo. Sophie estaba sentada exactamente donde la había dejado. En el segundo en que me vio, se puso de pie. ¿Papi en problemas? Me arrodillé a su lado. Mirar a sus ojos casi me rompe. Más que la aventura, más que las mentiras, más que la traición, porque ella era inocente, completamente inocente. Sin embargo, de alguna manera, ya estaba pagando el precio por decisiones que ella no tomó. Le cepillé el cabello detrás de la oreja. No, cariño. ¿Por qué estabas arriba? Forcé una sonrisa. Solo cosas de adultos. Parecía poco convencida. Los niños siempre saben más de lo que los adultos creen. ¿Estás triste? Esa pregunta me golpeó como un camión, porque la respuesta era sí. Estaba devastada, humillada, con el corazón roto, pero no podía dejar que mi hija llevara esa carga. Así que le besé un poco la frente. Ella me rodeó el cuello con sus brazos. Y por primera vez desde que abrí la puerta del dormitorio, sentí que las lágrimas amenazaban con aflorar. No por Jason, por ella. Las contuve. Tendría tiempo para derrumbarme más tarde. Ahora mismo, necesitaba ser su madre. 5 minutos después, Jason bajó completamente vestido. Lisa lo siguió. Ninguno se atrevió a acercarse demasiado. Yo me puse de pie. Sophie permaneció a mi lado. Jason se frotó la cara. ¿Podemos hablar en privado? No, Emily. No. Su mandíbula se tensó. Necesitamos discutir esto. Lo haremos. ¿Cuándo? Tomé mi bolso. Después de hablar con un abogado. El color se desvaneció de su rostro. Bien. Por primera vez en toda la tarde quise que se sintiera incómodo. Lisa de repente dio un paso adelante. Lo siento mucho. La miré. Realmente la miré. 10 años de amistad, fiestas de cumpleaños, citas para tomar café, eventos escolares, fines de semana de chicas. Cada recuerdo se sentía envenenado. Deberías estarlo. Eso fue todo lo que dije, nada más, nada menos. Luego tomé la mano de Sophie y salí por la puerta principal. Ninguno de los dos intentó detenerme. El viaje a la casa de mi hermana Rachel se sintió surrealista. Sophie estaba sentada tranquilamente en el asiento trasero, viendo dibujos animados en su tableta. Mientras tanto mi mente reproducía la escena una y otra vez, Jason, Lisa, el dormitorio, las mentiras, el engaño.
Seguía esperando despertar, pero la realidad se mantuvo obstinadamente real. Rachel abrió la puerta principal, incluso antes de que yo llamara. Una mirada a mi cara, y ella lo supo. ¿Qué pasó? Las palabras se me atascaron en la garganta. Las atrapé. Su expresión cambió al instante. Oh Dios mío, asentí. Mi esposo. Hice una pausa. Mi mejor amiga. Rachel me abrazó. Y fue entonces cuando finalmente lloré. No dramáticamente, no en voz alta. Solo años de confianza colapsando de una vez. Esa noche, después de que Sophie se durmiera en la habitación de invitados, Rachel se sentó conmigo en la mesa de la cocina. Una taza de café intacta estaba entre mis manos. ¿Cuánto tiempo crees que ha estado pasando? Preguntó. Miré fijamente la mesa. No lo sé. Pero en el fondo sospechaba que la respuesta iba a doler. A la mañana siguiente llamé a un abogado de divorcios. Su nombre era David Reynolds, un hombre práctico de unos 50 y tantos años. Sin tonterías, sin falsas promesas, exactamente lo que necesitaba. Durante nuestra primera consulta, escuchó atentamente mientras le explicaba todo. Luego me hizo una pregunta: ¿tienes pruebas? Le mostré el vídeo. Lo vio en silencio, luego asintió. Bien. La palabra me sorprendió. Bien. Nada de esto se sentía bien. David se recostó. Emily, en este momento tu mayor ventaja es que mantuviste la calma. No me sentí tranquila. No tienes que sentirte tranquila, solo tienes que actuar tranquila. Explicó que las decisiones emocionales a menudo perjudican a las personas durante los procedimientos de divorcio. La ira lleva a errores. La paciencia crea influencia. Luego me dio un consejo que en última instancia cambiaría todo: no asumas que la aventura es toda la historia. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? En mi experiencia, las personas que mienten sobre una cosa importante a menudo mienten sobre varias. Esa frase se quedó conmigo porque cuando pensé en los 2 años anteriores, ciertos detalles de repente se veían diferentes. Cargos de tarjetas de crédito, gastos inesperados, ahorros perdidos, viajes de negocios, retiros extraños, cosas que había ignorado porque confiaba en mi esposo. Ahora la confianza se había ido y sin confianza, los patrones se vuelven más fáciles de ver. Durante la semana siguiente comencé a revisar los registros financieros. Lo que encontré me revolvió el estómago. Jason había gastado miles de dólares de los que yo no sabía nada: cargos de hotel, cenas caras, compras de joyas, viajes de fin de semana. Nada de eso tenía sentido, al menos no hasta que me di cuenta en quién lo estaba gastando: Lisa. La aventura no era solo emocional, no era solo física, había estado usando dinero familiar. Dinero que pertenecía a nuestro hogar, dinero destinado a nuestro futuro, dinero destinado a Sophie. Me senté en la mesa del comedor de mi hermana, mirando extractos bancarios mucho después de la medianoche. Cada página revelaba otra mentira, otro secreto, otra traición. Y con cada descubrimiento mi desamor se transformó lentamente en algo más: determinación. No venganza alimentada por la rabia, algo más frío, algo más inteligente, un compromiso de descubrir la verdad por completo. A la mañana siguiente David llamó. ¿Cómo te sientes? Miré la pila de documentos a mi lado. Mejor que antes. Bien. Luego hizo una pausa. Porque apenas estamos empezando. En ese momento pensé que lo peor ya había pasado. No podría haber estado más equivocada. La aventura fue solo el principio. Para la segunda semana después de descubrir la infidelidad, había dejado de hacerme una pregunta: ¿por qué? Al principio, me había consumido. ¿Por qué Jason haría esto? ¿Por qué Lisa me traicionaría? ¿Por qué yo no era suficiente? ¿Por qué nuestra familia no era suficiente? Esas preguntas me mantenían despierta por la noche y me seguían a la ducha, al supermercado y a la fila de recogida de la escuela. Se escondían en cada momento de tranquilidad. Luego una tarde David Reynolds dijo algo que cambió mi perspectiva. Emily, ten cuidado con... ¿Con qué?
con pasar demasiado tiempo tratando de entender a las personas que se sentían cómodas mintiéndote. Lo miré fijamente. ¿Qué quieres decir? Él cruzó las manos. Puede que nunca obtengas una respuesta que te satisfaga. Algunas personas no destruyen cosas porque algo les falta. A veces destruyen cosas porque creen que se saldrán con la suya. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque se sentía cierta, dolorosamente cierta. Cuanta más evidencia descubría, más obvio se volvía que Jason y Lisa no habían cometido un terrible error. Habían tomado cientos de decisiones deliberadas. Cada mensaje de texto, cada mentira, cada reunión secreta, cada excusa falsa, cada vez que me miraron a los ojos y fingieron que todo era normal. Eso no fueron accidentes, fueron decisiones. Y había una extraña especie de libertad en aceptar eso. 3 semanas después de que los descubrí, David me ayudó a obtener registros financieros adicionales a través de canales legales. Los documentos pintaban un cuadro que nunca habría imaginado. La aventura no había comenzado recientemente, no tenía 6 meses, ni siquiera un año. Había estado sucediendo durante casi 2 años. 2 años. Recuerdo mirar esa línea de tiempo con incredulidad. 2 años significaban fiestas de cumpleaños, días de acción de gracias, mañanas de Navidad, vacaciones familiares, conciertos escolares, partidos de fútbol. 2 años de sonrisas y fotografías y recuerdos que ahora se veían completamente diferentes. Una tarde me senté sola en la habitación de invitados de Rachel, revisando viejas fotos en mi teléfono. Había una del 6º cumpleaños de Sophie. Jason estaba a mi lado. Lisa estaba a nuestro lado. Todos sonreían. Mirarla ahora se sentía como mirar a extraños. Amplié la imagen. La mano de Jason descansaba sobre el hombro de Lisa. Un pequeño detalle que nunca había notado antes. Ahora no podía dejar de verlo. Cerré el teléfono. De repente no podía respirar. Durante varios segundos, simplemente me senté allí en silencio. Llorando. No por mi matrimonio, ya no. Estaba llorando por la versión de la realidad que creía que existía. Esa fue la parte más difícil. La sensación de que la vida que recordaba nunca había sido del todo real. Unos días después llegó otra sorpresa, y esta lo cambió todo. David me llamó un martes por la mañana. Emily, ¿sabes si el esposo de Lisa está al tanto de la aventura? Detuve lo que estaba haciendo. Mark Morgan, el esposo de Lisa. No había hablado con él desde que se expuso la aventura. Trabajaba como gerente de operaciones para una empresa de fabricación y viajaba con frecuencia por todo el Medio Oeste. Un hombre decente por todo lo que sabía, tranquilo, confiable, devoto a su familia. No, dije lentamente. No creo que lo sepa. David hizo una pausa. Entonces tienes que decidir si se lo vas a decir. La pregunta me había rondado durante días. Parte de mí quería mantenerme al margen. Parte de mí quería evitar más conflictos, pero otra parte seguía imaginándome en su posición. ¿No querría yo saberlo? ¿No querría cualquiera? Esa noche me quedé despierta durante horas debatiendo conmigo misma. Por la mañana, tuve mi respuesta. La verdad le pertenecía a él. Ya sea que doliera o no, le gustara yo o no, me creyera o no, él merecía la verdad. Lo llamé después del trabajo. Me temblaban las manos cuando contestó. Hola, Mark. Soy Emily Carter. Una pausa. Emily. Hola. Su voz sonaba normal, amigable, completamente inconsciente. La realización me revolvió el estómago. ¿Podemos vernos? Otra pausa. ¿Todo está bien? No. Silencio. Entonces, ¿cuándo? La tarde siguiente. Nos reunimos en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Mark llegó vistiendo una camisa de vestir azul, y con la expresión de un hombre que no tenía absolutamente ninguna idea de que su vida estaba a punto de cambiar. Casi me sentí culpable, casi. Se sentó frente a mí. ¿Qué está pasando? Respiré hondo. Luego le conté todo,
la aventura, el dormitorio, el vídeo, la línea de tiempo, la evidencia. Durante un rato, no habló. Simplemente miró la mesa. Observé cómo la realización se asentaba en él, pieza por pieza, shock, confusión, dolor, luego incredulidad, finalmente ira. No ira explosiva, algo más tranquilo, más peligroso. La ira de un hombre decente que descubre que ha sido un tonto. No entiendo, dijo suavemente. Yo tampoco. Durante unos minutos ninguno de los dos habló. Los sonidos de las máquinas de espresso y las conversaciones llenaron el silencio a nuestro alrededor. Finalmente levantó la vista. ¿Tienes pruebas? Asentí. Sí. Tragó saliva. Quiero verlas. Se las mostré. Verlo revisar la evidencia fue una de las experiencias más incómodas de mi vida, porque sabía exactamente lo que se sentía. El momento en que tu realidad se hace añicos. El momento en que la certeza desaparece. El momento en que te das cuenta de que tu futuro acaba de cambiar. Cuando el vídeo terminó, se quedó inmóvil. Luego se frotó la cara. Gracias. Las palabras me sorprendieron. No tienes que agradecerme. Sí, tengo que hacerlo. Sus ojos se veían agotados. Nadie merece vivir dentro de una mentira. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me sentí comprendida, completamente comprendida. Durante las siguientes semanas, Mark y yo comparamos información ocasionalmente. No de forma obsesiva, no por venganza, sino por necesidad. Y juntos descubrimos aún más. Jason y Lisa no solo les habían mentido a sus cónyuges, habían manipulado a ambas familias. Habían coordinado historias, se habían encubierto mutuamente, habían inventado obligaciones de trabajo falsas, habían creado agendas enteras basadas en el engaño. Cuanto más profundizábamos, más feo se volvía todo. Mientras tanto, Jason parecía convencido de que aún podía controlar la situación. Llamaba con frecuencia, yo rara vez contestaba. Cuando lo hacía, las conversaciones eran breves. Una noche apareció frente a la casa de Rachel. Salí al porche. Se veía exhausto, ojeras, ropa arrugada. Por un segundo casi sentí lástima por él, casi. Luego abrió la boca. Creo que estás exagerando. De hecho, me reí. El sonido nos sobresaltó a ambos. ¿Exagerando? La gente comete errores. Lo miré fijamente. 2 años, miles de mentiras, dinero robado de nuestro hogar. Y él lo llamó un error. No, Jason. Mi voz se mantuvo tranquila. Esto no fue un error. ¿Qué fue entonces? Lo miré directamente a los ojos. Fue una elección. Su expresión se endureció. Por un momento vi algo feo debajo del encanto que solía mostrar al mundo, derecho. Realmente creía que merecía el perdón, tal vez incluso otra oportunidad. Pero esa oportunidad se había ido. Y en algún lugar muy dentro creo que él lo sabía. Mientras regresaba a su camioneta, me di cuenta de algo importante. La aventura había sobrevivido al secreto. Había sobrevivido a las mentiras. Había sobrevivido a la fantasía. Ahora se enfrentaba a la realidad, y la realidad estaba empezando a ganar. A principios de otoño, la aventura que una vez había parecido emocionante y glamurosa a Jason y Lisa, estaba chocando con algo que ninguno de ellos había planeado, la realidad. La realidad tiene una forma de exponer las fantasías, especialmente las construidas sobre mentiras. Casi 4 meses habían pasado desde la tarde en que entré a mi dormitorio y descubrí la verdad. El proceso de divorcio estaba en pleno apogeo. Había abogados involucrados. Se habían intercambiado divulgaciones financieras. Se estaban revisando documentos. Se estaban discutiendo declaraciones. Y a pesar de todo, Jason todavía parecía convencido de que saldría ganando. Esa confianza me fascinaba. No porque estuviera justificada, porque no lo estaba, sino porque revelaba lo completamente que me había subestimado. Durante años había manejado proyectos importantes, por valor de millones de dólares.
Había negociado contratos, gestionado plazos, resuelto crisis, coordinado a docenas de personas a la vez. Sin embargo, de alguna manera, el hombre que había estado casado conmigo durante 11 años, creía que me derrumbaría y me volvería indefensa en el momento en que me traicionara. Esa suposición resultaría costosa. Una mañana de viernes, David llamó. Tengo buenas noticias. Levanté la vista de mi portátil. ¿Qué tipo de buenas noticias? Las que disfrutan los abogados. Eso me hizo sonreír. David rara vez bromeaba. ¿Qué pasó? El analista financiero terminó de revisar todo. Me senté más erguida, y hubo una pausa. Luego David dijo 4 palabras que instantáneamente cambiaron mi día: encontramos el dinero. Durante varios segundos, simplemente miré por la ventana. ¿Qué dinero? El dinero desaparecido. Mi pulso se aceleró. Durante los meses anteriores, habíamos identificado numerosos gastos cuestionables. Pequeñas cantidades aquí, cantidades mayores allí. Nada dramático individualmente, pero juntas representaban una cantidad significativa de bienes gananciales. Dinero que había desaparecido. Dinero que Jason repetidamente afirmó que no existía. Dinero que él insistía que yo estaba imaginando. Aparentemente no estaba imaginando nada, continuó David. Él desvió fondos a través de varias cuentas diferentes. Cerré los ojos. Increíble. Y sin embargo, de alguna manera, completamente creíble. ¿Realmente pensó que nadie se daría cuenta? ¿O él se dio cuenta? Por eso trató de esconderlo. Me recosté en mi silla. El sentimiento no era alegría. Ni siquiera era satisfacción. Era validación. La verdad importaba. Los hechos importaban. Y los hechos finalmente lo estaban alcanzando. Esa tarde, recogí a Sophie de la escuela. Se subió al asiento trasero con un proyecto de papel de construcción. Mami, mira. Lo sostuvo con orgullo. Un dibujo colorido cubierto de purpurina. Sonreí. Eso es hermoso. La señora Dawson dice que va a ir al pasillo. Entonces la señora Dawson tiene un gusto excelente. Sophie se rió. Por un momento la vida se sintió normal. No perfecta, pero normal. Esos momentos se habían vuelto preciosos, porque los meses anteriores me habían enseñado algo: la curación no ocurre de una vez. Ocurre en pequeños pedazos: un viaje tranquilo a casa, una risa compartida, una buena noche de sueño, un día sin llorar, pequeñas victorias, pequeños pasos. Mientras mi vida mejoraba lentamente, la de Jason parecía ir en dirección opuesta. Mark me actualizaba ocasionalmente sobre sus propios procedimientos de divorcio. Nada inapropiado, nada excesivo, solo información práctica cuando era necesario. El panorama que surgió no era halagador. Jason y Lisa discutían constantemente: problemas de dinero, problemas de confianza, estrés, discusiones. Aparentemente descubrir que tu pareja de aventura es capaz de mentir no crea una base sólida para una relación. ¿Quién lo hubiera adivinado? Una tarde Mark llamó. ¿Estás sentada? Eso inmediatamente captó mi atención. ¿Por qué? Él se rió. Lisa se mudó. Parpadeé. ¿Qué? ¿3 semanas? No pude evitarlo. Yo también me reí. No porque fuera cruel, sino porque la ironía era imposible de ignorar. Jason y Lisa habían pasado 2 años arriesgando a 2 familias por su relación. Ahora ni siquiera pudieron hacer que funcionara durante 3 meses en circunstancias normales. La realidad, de nuevo. Siempre la realidad. Unas semanas después, llegó otro acontecimiento importante. El abogado de Jason solicitó mediación. David explicó el propósito durante una llamada telefónica. ¿Quieren negociar? Fruncí el ceño. ¿Por qué ahora? Porque no les gustan sus posibilidades. Esa respuesta tenía perfecto sentido. A medida que la evidencia se acumulaba, la posición de Jason se volvía cada vez más difícil de defender. El dinero desaparecido por sí solo había dañado su credibilidad.
La aventura documentada no ayudaba. Tampoco varias declaraciones contradictorias que ya había hecho. La sesión de mediación fue programada para un jueves por la mañana. Recuerdo entrar a la sala de conferencias sintiéndome sorprendentemente tranquila. Meses antes, la vista de Jason podría haberme devastado. Ahora me sentía mayormente distante, como si estuviera mirando a alguien que solía conocer. Él se sentó al otro lado de la mesa, junto a su abogado. David se sentó a mi lado. Un juez jubilado sirvió como mediador. La atmósfera era profesional, educada, tensa. Durante la primera hora, todos se comportaron razonablemente. Se discutieron números, se revisaron activos, se intercambiaron propuestas. Luego Jason cometió un error muy costoso. Se volvió arrogante. Tal vez estaba frustrado. Tal vez se sentía acorralado. Tal vez simplemente no pudo evitarlo. Cualquiera que fuera la razón, me miró directamente y sonrió. No una sonrisa amigable, una sonrisa de suficiencia. Todavía creo que estás haciendo esto más difícil de lo necesario. La habitación se quedó en silencio. David permaneció inexpresivo. El mediador observó con atención. Yo no dije nada. Jason continuó. Si tan solo pasaras página, podríamos resolver esto. Pasar página. La frase me irritó más de lo que esperaba, como si la rendición de cuentas fuera un inconveniente. Como si las consecuencias fueran de alguna manera injustas. Antes de que pudiera responder, David abrió tranquilamente una carpeta, luego otra, luego otra. El sonido del papel deslizándose sobre la mesa pareció inusualmente fuerte. La sonrisa de Jason desapareció lentamente. El mediador comenzó a revisar documentos, registros bancarios, registros de transferencias, informes de gastos, gastos de viaje, registros de comunicación, página tras página, evidencia, hechos, realidad. Nadie habló durante varios minutos. Finalmente el mediador levantó la vista. Su expresión era neutral, profesional, pero inconfundiblemente preocupada. El abogado de Jason parecía infeliz, muy infeliz. Y el propio Jason parecía un hombre que se daba cuenta de que había calculado mal. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, vi un miedo genuino en sus ojos. No miedo a perderme, ese barco había zarpado hacía meses. Miedo a las consecuencias, miedo a la rendición de cuentas, miedo a un futuro que ya no podía controlar. La reunión terminó poco después. Mientras todos recogían sus papeles, Jason se acercó a mí. Su confianza había desaparecido completamente. Emily, me di la vuelta. ¿Qué? Se veía exhausto, derrotado. Por un breve segundo casi sentí lástima por él. Casi. Necesitamos hablar. Acabamos de hacerlo. No quiero decir, hablar de verdad. Sacudí la cabeza. Tuvimos 11 años para hablar de verdad. Sus hombros se encogieron. Me alejé antes de que pudiera responder. Afuera, el aire fresco del otoño me recibió. Por primera vez en meses, sentí algo cercano a la paz. No porque hubiera ganado, el proceso aún no había terminado, pero porque la verdad era finalmente imposible de negar. La trampa no se construyó con venganza. Se construyó con paciencia. Y finalmente estaba empezando a cerrarse. Cuando llegó el invierno, apenas reconocía a la mujer que había sido 6 meses antes. La mujer que abrió la puerta del dormitorio había estado conmocionada, devastada y completamente desprevenida. La mujer en la que me había convertido era diferente. No más dura, no más fría, sino más fuerte. Hay una diferencia. Durante mucho tiempo pensé que sanar significaba llegar a un punto en el que la traición ya no doliera. Finalmente aprendí que eso no era realista. Algunas heridas dejan cicatrices. El objetivo no es borrarlas, el objetivo es dejar de permitir que controlen tu vida. Y poco a poco eso era exactamente lo que estaba sucediendo. El proceso de divorcio continuó avanzando lenta, metódicamente como la mayoría de los procesos legales en América. No hubo discursos dramáticos en la corte. No hubo testigos sorpresa irrumpiendo por las puertas.
Solo papeleo, negociaciones, evidencia y consecuencias. Realidad de nuevo. Siempre realidad. Mientras tanto, la relación de fantasía que Jason y Lisa tanto se habían esforzado en proteger, se estaba derrumbando más rápido de lo que cualquiera de ellos esperaba. Según Mark, sus discusiones se habían vuelto constantes. Los problemas de confianza lo dominaban todo. Ambos sospechaban. Ambos se acusaban mutuamente de deshonestidad. Ambos parecían sorprendidos de que una relación nacida del engaño careciera de confianza. La ironía habría sido graciosa si no fuera tan trágica. Una tarde Sophie y yo estábamos decorando galletas de Navidad en casa de Rachel. La cocina olía a vainilla y canela. Música navideña sonaba suavemente desde un altavoz. Por primera vez en meses, mi hija parecía completamente relajada. Sin tensión, sin ansiedad, sin confusión, solo una niña feliz de 7 años cubierta de glaseado. Sostuvo una galleta. Mami, esta se ve rara. Me reí. Absolutamente sí. Ella sonrió con orgullo. La hice para el abuelo. Entonces le encantará. Verla sonreír me recordó por qué había luchado tanto para mantener la compostura. No por Jason. No por Lisa, por ella. Los niños lo notan todo. Tal vez no de inmediato, pero eventualmente. Y yo quería que Sophie recordara a una madre que se mantuvo firme cuando la vida se puso difícil. No perfecta, no sin emociones, sino firme. Esa noche, después de que ella se durmiera, Rachel se unió a mí en el porche trasero. El aire frío flotaba por el vecindario. Las luces de Navidad brillaban en las ventanas cercanas. Rachel me entregó una taza de chocolate caliente. «Te ves diferente». Sonreí. ¿Diferente? ¿Cómo? Pacífica. La palabra me sorprendió. ¿Pacífica? Unos meses antes me habría reído de la idea. Ahora no estaba tan segura. Tal vez ella tenía razón. El dolor no había desaparecido. Pero ya no dominaba cada pensamiento. No me despertaba cada mañana pensando en Jason. No pasaba cada hora reproduciendo viejos recuerdos. Estaba construyendo un futuro y ese futuro estaba empezando a sentirse real. Luego, justo antes de Año Nuevo, sucedió algo inesperado. Jason llamó, lo cual no era inusual. Había llamado muchas veces. Lo inusual fue el buzón de voz. Su voz sonaba diferente, cansada, vulnerable, casi rota. Emily, por favor, devuélveme la llamada. Solo una vez, por favor. Escuché el mensaje 2 veces, luego lo borré. 3 días después, apareció fuera de mi apartamento. Después de la separación, Sophie y yo nos habíamos mudado a una casa adosada más pequeña, más cerca de su escuela. Un nuevo comienzo, un nuevo capítulo. Estaba llevando la compra de mi coche cuando lo vi de pie cerca de la acera. Por un momento consideré volver a entrar. En cambio, me acerqué tranquilamente. ¿Qué haces aquí? Se veía más delgado, más viejo. Los meses anteriores claramente le habían pasado factura. Solo quiero hablar. Suspiré. Ya hemos hecho esto antes. No así. Dejé una bolsa de la compra. Los copos de nieve flotaban en el aire. Ninguno de los dos habló por un momento. Finalmente Jason me miró directamente. Cometí un error. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Un año antes podría haber deseado desesperadamente escucharlas. Ahora se sentían extrañamente vacías. Un error. Sus ojos bajaron. Sé que esa no es la palabra correcta. No, no lo es. Asintió lentamente. Luego vino la confesión. No dramática, no teatral, solo honesta. Quizás por primera vez en años, destruí a mi familia. La declaración golpeó de manera diferente porque era verdad, completamente verdad. Él tragó. Pensé que era infeliz. Me mantuve en silencio. Seguí diciéndome que merecía algo más. Su voz se quebró ligeramente.
Pensé que podía tener ambas cosas. Ahí estaba la verdad. No amor, no confusión, sino derecho, la creencia de que podía mantener a su esposa, mantener a su hija, mantener su reputación, y aún así tener una aventura. Me miró. Me equivoqué. Por un momento simplemente lo estudié. Este hombre había sido el centro de mi mundo, el padre de mi hija, mi pareja, mi mejor amigo. Ahora se sentía como un extraño, no porque hubiera cambiado, sino porque finalmente lo veía con claridad. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. Su respuesta llegó rápidamente. Perdón. Casi lo esperaba. La gente a menudo confunde el perdón con el acceso. Creen que ser perdonado significa que se les permite regresar a tu vida. Esas no son la misma cosa. Asentí lentamente. No te odio, Jason. Sus ojos se abrieron. Esa no era la respuesta que esperaba. Pasé meses enojada, continué. Meses herida. Miré hacia la casa adosada, hacia las cálidas luces que brillaban en el interior, hacia la vida que estaba construyendo. Pero ya no estoy cargando con eso. La esperanza apareció en su rostro. Luego continué, eso no significa que te quiera de vuelta. La esperanza desapareció inmediatamente. El dolor se reflejó en sus facciones. Dolor real, pero no lo suficiente como para hacerme reconsiderar. No puedes quemar una casa y luego pedir volver a vivir en ella después del incendio. Cerró los ojos. Creo que sabía que yo tenía razón. Una semana después, Lisa me contactó. La primera comunicación directa en meses. Un correo electrónico largo de varias páginas, disculpas, arrepentimientos, explicaciones, excusas. Lo leí entero una vez, luego lo cerré. Nunca respondí. No porque fuera cruel, sino porque no quedaba nada que decir. Algunas relaciones pueden recuperarse de la traición. Algunas no. Esta no pudo. La amistad murió en el momento en que ella eligió el engaño sobre la lealtad, y ninguna disculpa podía cambiar eso. A medida que el invierno se convertía en primavera, las consecuencias continuaron desarrollándose. Jason y Lisa finalmente terminaron su relación por completo. La aventura que había parecido valer la pena para destruir dos familias, en última instancia, no pudo sobrevivir a la vida ordinaria. Ninguno de los dos pareció sorprendido. Ninguno debería haberlo estado porque las relaciones construidas sobre mentiras eventualmente chocan con la verdad. Y la verdad siempre gana, eventualmente. Un poco más de un año después de que abrí la puerta de ese dormitorio, mi divorcio finalmente se formalizó. Cuando la gente imagina el final de una historia como esta, a menudo visualizan un momento dramático, un juez pronunciando un discurso poderoso, un infiel rompiendo a llorar, una humillación pública. La vida real suele ser más tranquila que eso. La audiencia final duró menos de una hora. Algunas firmas, algunas declaraciones formales, algunas confirmaciones legales, y luego terminó. 11 años de matrimonio reducidos a una pila de documentos y la firma de un juez. Por extraño que parezca, no me sentí victoriosa cuando salí del juzgado. Me sentí aliviada, profundamente aliviada, como si finalmente hubiera soltado un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. David Reynolds me dio la mano fuera del edificio. Felicidades. Me reí suavemente. Esa es una palabra extraña para un divorcio. Él sonrió. No siempre. Entendí lo que quería decir. Esto no era una celebración, era una conclusión. El final de un capítulo, el comienzo de otro. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me asustaba. Se había llegado a un acuerdo justo. Las necesidades de Sophie estaban protegidas. Nuestra situación financiera era estable. El acuerdo de custodia se estructuró en torno a lo que era mejor para ella, no en torno a la venganza, no en torno al castigo. Su bienestar seguía siendo la prioridad, exactamente como debería haber sido. Mientras regresaba a casa esa tarde, me di cuenta de algo importante. El resultado que más había deseado no era dinero. No era una victoria legal. Ni siquiera era rendición de cuentas. Lo que más quería era paz.
Y de alguna manera, a pesar de todo lo que había sucedido, finalmente la tenía. Los meses que siguieron trajeron cambios que nunca esperé. Algunos pequeños, algunos significativos. En el trabajo acepté un ascenso que antes había rechazado porque no quería viajar ocasionalmente. Ahora dije que sí. No porque de repente me volví ambiciosa, sino porque había dejado de limitarme por la comodidad de otra persona. Comencé a hacer viajes de fin de semana con Sophie. Nada extravagante. Parques estatales, pueblos pequeños, museos, viajes por carretera, el tipo de recuerdos que silenciosamente se convierten en preciadas historias familiares. Una mañana de sábado, estábamos junto a un lago en el norte de Michigan. El sol se reflejaba en el agua. Sophie tiraba piedras mientras yo estaba sentada en un banco de madera desgastada. De repente ella corrió. «Mami, ¿qué?» Conseguí 4 saltos. Sonreí. Eso es impresionante. Ella se cruzó de brazos con orgullo. Estoy mejorando. El comentario me hizo reír, porque no solo era cierto sobre saltar piedras. Era cierto sobre la vida. Estábamos mejorando, ambas. Poco a poco, día a día. Mientras tanto, la vida de Jason se veía muy diferente de la que él había imaginado. Nos mantuvimos civiles por el bien de Sophie, nada más, nada menos. Él asistía a los eventos escolares, partidos de fútbol, conferencias de padres. Nunca interferí en su relación con nuestra hija. Cualesquiera que fueran sus fallas como esposo, quería que tuviera todas las oportunidades para ser un buen padre. Eso importaba. Sophie merecía eso. Pero fuera de la parentalidad, no quedaba mucho entre nosotros. La confianza se había ido permanentemente. Una tarde, casi 18 meses después de que la infidelidad fuera expuesta, vi a Jason en una de las presentaciones escolares de Sophie. Los padres llenaban el auditorio. Los niños estaban en el escenario preparándose para cantar. Mientras la gente se acomodaba en sus asientos, Jason se acercó. ¿Puedo sentarme aquí? Asentí. Claro. Durante varios minutos, nos sentamos en silencio. Luego él habló. Pareces feliz. Miré hacia el escenario. Lo soy. No había amargura en mi voz. No había necesidad de ello. Solo honestidad. Él asintió lentamente. Me alegro. Y por primera vez le creí. No porque me quisiera de vuelta, no porque esperara perdón, sino porque había pasado suficiente tiempo para que la realidad se asentara. Las consecuencias habían hecho su trabajo. El arrepentimiento había hecho su trabajo. El crecimiento con suerte también había hecho su trabajo. Unos meses después me enteré por conocidos mutuos de que Lisa se había mudado a otro estado para un nuevo trabajo. No le deseaba ningún mal. Tampoco le deseaba ningún éxito. Más que nada, le deseaba distancia. Algunas personas se vuelven parte de tu pasado por una razón. Lo más saludable que puedes hacer es dejarlas allí. A medida que se acercaba el segundo aniversario de ese terrible día, Sophie y yo desarrollamos una nueva tradición. Cada año, el primer sábado cálido de primavera, pasábamos el día juntas haciendo algo divertido. Sin teléfonos, sin horarios, sin distracciones, solo nosotras. El primer año visitamos un zoológico. El segundo año alquilamos bicicletas y exploramos un sistema de senderos a las afueras de la ciudad. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en el porche de nuestra casa adosada, viendo la puesta de sol. El cielo brillaba de naranja y oro. Los pájaros se movían entre los árboles. Todo se sentía en paz. Sophie se apoyó en mi hombro. Mamá. Sí, cariño. ¿Recuerdas cuando lloraba todo el tiempo? La pregunta me tomó un poco desprevenida. Ella se veía pensativa. Ya no lo hago. La abracé. No, no lo haces. Ella sonrió. Eso es porque ahora estamos bien. Por un momento no pude hablar. Porque ella tenía razón. Estábamos bien. No porque no hubieran sucedido cosas malas. No porque la vida hubiera sido justa.
sino porque sobrevivimos. Nos adaptamos. Sanamos. A veces la gente piensa que la venganza se trata de hacer sufrir a alguien más. Durante un tiempo yo también lo pensé. Luego la vida me enseñó algo diferente. La venganza más satisfactoria no es la destrucción. Es negarse a dejar que las personas que te lastimaron definan el resto de tu historia. Jason y Lisa esperaban que me derrumbara. Esperaban ira, caos, desesperación. En cambio elegí paciencia, verdad, rendición de cuentas y, en última instancia, libertad. Ellos perdieron el futuro que dieron por sentado. Yo construí uno nuevo. Eso fue lo que marcó la diferencia. Mirando hacia atrás ahora, no veo el día en que abrí la puerta de ese dormitorio como el día en que mi vida terminó. Lo veo como el día en que mi vida real comenzó. El día en que dejé de vivir en una mentira. El día en que comencé a elegirme a mí misma. Y si hay una lección que espero que la gente aprenda de mi historia, es esta: la traición puede romper tu corazón. Puede sacudir tu confianza. Puede hacerte cuestionar todo lo que creías que era cierto. Pero no tiene por qué destruir tu futuro. No necesitas una venganza alimentada por la crueldad. No necesitas odio. No necesitas convertirte en alguien que no eres. A veces la respuesta más fuerte es levantarse, decir la verdad, proteger lo que más importa y seguir adelante. Porque eventualmente las personas que traicionan a otros deben vivir con sus elecciones. Y las personas que eligen la integridad obtienen algo mucho más valioso: paz. Y la paz es una victoria que nadie puede quitar. Si esta historia te conmovió o si alguna vez tuviste que reconstruir tu vida después de que alguien rompió tu confianza, me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Alguna vez enfrentaste una traición que cambió tu vida? ¿Que te ayudó a seguir adelante? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Tu historia podría animar a alguien que necesita esperanza hoy. Y si disfrutas de historias significativas sobre resiliencia, justicia, segundas oportunidades y fortaleza personal, no olvides suscribirte y unirte a nuestra comunidad. Hay muchas más historias poderosas por venir. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo.